Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa del año de Psicología de Bolsillo. Hoy voy a hablar sobre un tema, que es súper interesante, todo el mundo me pregunta, en general, eh, todas las consultas que recibo en mi consultorio y de mis pacientes son relacionadas a este tema y siempre hay algo que trabajar sobre este tema, que es justamente la autoestima. Es un concepto súper amplio, pero vamos a ir tratando de aclarar de qué se trata y cómo se construye también, ¿sí? Porque no es que nacemos de una determinada manera y nos valoramos de una determinada manera porque nacemos así, sino que se va construyendo y modificando a lo largo de la vida. Como primer paso vamos a definir qué sería la autoestima. Si uno divide la palabra, auto quiere decir sí mismo, y estima es la valoración que le damos a algo o a alguien. Entonces sería la valoración que me doy a mí mismo, es decir, cuánto yo creo que valgo. ¿Sí? Es el valor que nos ponemos a nosotros mismos, por eso es auto, ¿sí? Es la valoración que yo me doy a mí mismo, que tal vez no sea muchas veces la misma que me dan los otros, muchas veces me pasa con muchos pacientes que me dicen, yo necesito que alguien me diga en el trabajo, por ejemplo, que estoy haciendo las cosas bien y que soy buena en lo que hago para realmente saber que lo estoy haciendo bien. No me doy cuenta que lo hago bien si no viene alguien de afuera o algo externo que me confirme eso, ¿sí? Entonces ahí hay una contradicción, quizá yo soy capaz, pero no me lo creo. Entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Con la autoestima, quizá una autoestima baja que no me permite ver o reconocer en mí mis propios recursos y mis propias capacidades. Bueno, por otro lado, vamos a charlar de cómo se construye la autoestima, ¿sí? Y es mediante las experiencias significativas que vamos teniendo, sobre todo con nuestros padres en la infancia o con los cuidadores que tuvimos, tal vez también tuvimos como cuidadores desde muy chiquitos a un abuelo, a un tío, a una tía, que también van a ser personas significativas que van a ir construyendo nuestra autoestima. También eh, otros personajes muy importantes en la construcción de la autoestima y que lo veo mucho en las consultas son los docentes, los maestros. Justamente son personas muy significativas en nuestra infancia, porque pasamos muchas horas en el colegio, en la escuela. También son personas que van a ir modificando la autoestima. Y otro concepto importante es que la autoestima no es algo estático, sino que se va modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? A medida que vamos acumulando vivencias, cogniciones, emociones de esas vivencias, se va modificando, ¿sí? Es como si fuesen las capas de una cebolla que las vamos sacando, 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 hasta que llegamos a lo más profundo, que quizás sí tiene que ver con las relaciones significativas con nuestros padres, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos sumando diferentes experiencias con otras personas en nuestra vida que van haciendo que se modifique para bien o para mal, obviamente, pero todo el tiempo y toda nuestra vida se va modificando, ¿sí? Es estática y cambia a lo largo de toda la vida cuando vamos sumando vivencias a ella. Bien, siguiendo con esto de cómo se construye. Sí, decíamos que las personas más importantes son nuestros padres o cuidadores y los docentes. Y entonces, durante nuestra primera infancia, que nuestro contacto mayor es con nuestros padres o cuidadores significativos, entonces lo vamos a construir desde ahí. De acuerdo a lo que nuestros papás nos van transmitiendo sobre nosotros mismos, vamos a construir una representación de cuánto yo valgo y qué espero también del otro y una manera de procesar el mundo, ¿sí? Porque la autoestima, además de tener esta cuestión de la autovaloración o construir esto de cuánto yo valgo, también es como si fuese unos anteojos, ¿sí? Con los que nosotros miramos y procesamos e interpretamos el mundo, ¿sí? La autoestima también actúa de esa manera, ¿sí? O sea, si yo creo
por ejemplo, ¿no? Que valgo poco, mi autoestima es baja, ¿qué va a pasar? Yo voy a esperar quizás siempre del otro, por ejemplo, que me evalúe de manera negativa, tal vez, no sé, esté en el trabajo y vea que mi jefe está hablando con alguien importante también o con un gerente y ya empiece a pensar, o me llame mi jefe y ya empiece a pensar, uy, seguro que me va a decir que me equivoqué en algo, que hice algo mal, y quizá tu jefe te llama y te dice que te va a dar un premio y que te ascendieron, y vos decís, pero mirá lo que yo pensé, ¿no? Entonces, también, fíjense cómo de acuerdo a lo que yo pienso de mí mismo, voy a interpretar las acciones de los demás y voy a generar también una expectativa del otro, de cómo va a actuar el otro hacia mí, ¿sí? Y tal vez, no sé, me cueste, por ejemplo, poner un límite o ir a decirle a alguien que algo algo de lo que hizo esa persona me molestó tal vez, porque tenga miedo a que se enoje conmigo, que me rechace, que no me hable más, porque si obviamente yo me siento poco valioso, voy a pensar que a la otra persona no le va a importar si yo estoy o no estoy en su vida, entonces se va a enojar y me va a dejar de hablar, por ejemplo, ¿sí? O lo mismo que decía antes, de no poder reconocer mis propias capacidades y tal vez tengo que mandar un currículum para entrar a un trabajo y me creo que no soy capaz de cumplir bien ese puesto y no lo termino enviando y quizás me pierdo de un trabajo en el que yo realmente tendría recursos para desempeñarme de manera favorable y no lo termino haciendo quizá porque me creo incapaz, pero es justamente una creencia y no algo real. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de acuerdo a esa autoestima o la valoración de mí mismo que tengo, voy interpretando el mundo al otro y actuando en función de eso, cómo sirve entonces de anteojos o filtros con el que yo me voy a mover en el mundo. ¿Sí? ¿Y por qué se construye desde nuestros padres? Porque nosotros de niños no tenemos un concepto de nosotros mismos, de la valoración de nosotros mismos formados, ¿sí? La formamos a través de lo que nuestros padres nos transmiten, ¿sí? Ellos son como si fueran nuestro espejo, ¿sí? Lo que nos devuelven nuestros padres, como si fuese lo que nos devuelve nuestra imagen en el espejo, es lo que yo voy a creer de mí mismo, ¿sí? Y eso que me transmiten nuestros padres, mis padres o mis cuidadores, es de manera consciente o inconsciente, o también no solamente con palabras, sino con acciones, ¿sí? Porque tal vez, no sé, mis padres me decían que yo era linda, que yo hacía todo bien, que era buena alumna, y siempre me transmitían desde lo verbal que yo era valiosa, ¿no? Pero tal vez después en las acciones me transmitían mucha exigencia o me transmitían todo lo contrario. Por ejemplo, muchas veces en las consultas los pacientes me dicen, no, mi mamá se acercaba a mí cuando estaba haciendo la tarea y me miraba el cuaderno y si había hecho algo que ella consideraba que estaba desprolijo, me pedía que me arrancaba la hoja y hacía que lo volviera a hacer. Entonces, fíjense, quizá mi mamá me transmitía de manera verbal que yo era buena alumna, que era valiosa, que siempre hacía todo bien, pero desde la acción, esta de arrancarme la hoja y hacerme escribir de nuevo todo en el cuaderno, me estaba mostrando que yo era una persona incapaz, que era insuficiente porque no estaba a la altura de esa prolijidad que ella esperaba, y obviamente voy a empezar a generar la idea de cierta exigencia, ¿sí? Si mi mamá, para mi mamá es importante que mi letra sea perfecta y que la escuela haga todo perfecto, voy a empezar a exigirme eso, o quizá que me saque un 10 en todo, entonces yo voy a empezar a exigir, porque de esa manera mis papás me van a transmitir que eso soy valioso. Si mamá me dice, voy con una nota de un examen y mamá me dice, por ejemplo, con un 8 y mi mamá me dice, ay, pero podría haber sido un 10 porque yo creo que vos sos capaz, que vos vas a poder. Fíjense cómo desde lo verbal me está transmitiendo quizás que soy valiosa porque yo puedo, porque tengo las capacidades, pero el trasfondo de ese dicho me está diciendo que en realidad soy insuficiente
y que tengo que alcanzar ese 10 para sentirme lo suficientemente valioso. Y probablemente en la edad adulta yo me vuelvo una persona exigente que siempre le tengo que demostrar al otro, porque se lo tuve que demostrar en su momento a mamá, que puedo siempre más y siempre que haga algo, quizá en un trabajo, en la universidad, siempre voy a tener la sensación de que podría haber dado más y que puede ser mejor y que siempre está mal, porque eso fue lo que me transmitieron mis papás, ¿sí? A sentirme siempre insuficiente, que siempre puede ser todo mejor de lo que yo haga. Entonces yo me siento capaz, pero siempre soy insuficiente. Entonces fueron lo que nos transmitieron nuestros papás, ¿sí? También tiene que ver con la regulación emocional que ellos nos brindaban. Por ejemplo, si mis papás, no sé, yo estaba triste quizá porque me había pasado algo en la escuela, porque mis compañeros me decían cosas, me cargaban, y mis papás vienen y me dicen, ah, eso, pero eso es una pavada, decirle que se dejen de hinchar, decirle a la seño y ya está, eso no son problemas, y me invalidan, ¿sí? Lo que yo siento, también voy a ir aprendiendo, ¿sí? Que lo que yo siento no vale, ¿sí? Y que no puedo expresar las emociones con otro porque justamente el otro no las va a tener en cuenta nunca. Fíjense esto cómo va generando esto que yo les decía de unos anteojos con los cuales nos movemos en el mundo, porque yo a partir de eso también voy a aprender que quizás mis emociones no son válidas para el otro, entonces voy a aprender a nunca expresar lo que siento, a guardármelo y a arreglármelo solo, porque mis papás me hicieron sentir que lo que yo sentía no era válido, no era suficientemente valioso. Entonces, ahí también voy construyendo, ¿sí? El sentido de mi propio valor. Entonces, les preparé para que ustedes vayan pensando algunas preguntas con respecto a cómo actuaban sus papás en la infancia, ¿sí? Yo se las voy a ir leyendo y les pido que ustedes dentro suyo vayan pensando y respondiéndose estas preguntas, ¿sí? Para un poco explorar cómo fueron actuando nuestros padres con nosotros y a partir de eso poder observar cómo me sentiré yo con mi autoestima hoy. Igual no nos olvidemos que, como les dije antes, la autoestima es algo dinámico que se va construyendo durante toda la vida, pero lo más fundante, o sea, los cimientos de esa autoestima se forman en la infancia con nuestros padres o cuidadores principales. Entonces, si bien esto no es determinante como mis papás hayan actuado conmigo, ¿sí? Sí forma parte de algo muy importante en la construcción de la autoestima. Entonces, algunas preguntas son, bueno, ¿cómo te hacían sentir tus padres? ¿Sí? Cuando te transmitían algo hacia vos, te hacían sentir valioso, te hacían sentir insuficiente cuando vos planteabas un problema, cuando hacías algo en tu casa, quizás ayudar a algo, cuando hacías la tarea. ¿Qué te transmitían? Pero no solamente con las palabras, sino también con las acciones. ¿Qué te transmitían hacia vos? ¿Qué sentís que te transmitían? ¿Te transmitían que eras una persona valiosa o que eras incapaz o insuficiente? Váyanlo pensando por dentro, ¿sí? Otra pregunta que tiene que ver con lo que le decía anteriormente. ¿Estaban disponibles emocionalmente cuando los necesitabas? Con esto de estar disponible emocionalmente no me refiero a que mamá, por ejemplo, no, mamá no trabajaba, era ama de casa y estaba siempre conmigo y con mis hermanos. Sí, probablemente pueda ser así, pero realmente estaba disponible cuando yo la necesitaba en lo emocional. ¿Sí? Porque puede estar presente, pero quizá ausente en lo emocional. Y no es solo la presencia física, sino si podía regular mis emociones, ¿sí? Calmarme, ayudarme a solucionar los problemas, porque de niño uno no sabe regular sus emociones y depende de los padres para eso. Entonces, mamá o papá, ¿me ayudaban a eso? ¿Estaban disponibles a ayudarme emocionalmente cuando a mí me pasaba algo? Si yo lloraba, ¿qué hacían? Si yo me caía y me lastimaba, ¿qué hacían? Si yo, no sé, me pasaba algo en la escuela, no me salía algo de la tarea, no entendía algún tema, ¿cómo actuaban ellos conmigo? ¿Estaban disponibles
o me invalidaban esas emociones y me hacían sentir que eso era una pavada o quizá me exigían más. Ante mi desregulación emocional, ¿qué hacían mis papás cuando yo los necesitaba? ¿Sí? Validaban lo que yo sentía, me decían, ay, sí, te entiendo que te sientas de esta forma, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Me hacían pensar cómo solucionar ese problema y regular mis emociones, o hacían todo lo contrario. Otra cosa muy importante, que también tiene que ver con el apego, que había hablado otro de los programas, si te daban seguridad, te transmitían seguridad para que vos explores el mundo, juegues, hagas amistades, o todo el tiempo te transmitían miedos. Estaban todo el tiempo diciendo, no, cuidado con eso, cuidado con lo otro, cuidado que te puedes caer, no toques eso que es peligroso, ¿sí? O te daban la seguridad de que vos explores, que si te pasaba algo podías volver a ellos y ellos te iban a regular lo suficiente. Porque si también mis papás me transmitieron todo el tiempo la idea de que el mundo es peligroso, también va a influir en mi autoestima porque voy a tener luego de adulto quizás muchas inseguridades y muchos miedos. Entonces va a haber muchas situaciones que quizás tenga la capacidad de enfrentar, pero no lo haga por ese miedo que me transmitieron mis papás siempre, ¿sí? O mamá o papá, o quizás ambos. Bueno, de acuerdo a cómo respondiste estas preguntas, seguramente que habrás visto, bueno, que es compatible a cómo te sentís ahora, ¿sí? La vida adulta. Y me decía, "Ay, bueno, mis papás no me valoraban, no me exigían mucho, entonces, claro, por eso yo hoy me siento que siempre hago todo mal, o mi diálogo interno siempre es de autocastigo, decirme, no, lo podrías haber hecho mejor, siempre te estás equivocando, ¿sí? Pero recuerden que siempre se puede modificar, si no es algo determinante, por suerte nuestro cerebro es plástico toda la vida, es decir, puede generar nuevos aprendizajes y nuevas conexiones, entonces sí se puede modificar si yo me siento de esta manera, ¿sí? Porque también no solo es con nuestros padres, sino que se ha ido modificando probablemente con experiencias con amigos, por ejemplo, las amistades pasan a ser una figura muy importante durante la adolescencia. También muchas veces he visto esto en mis pacientes, que las experiencias con sus amistades en la adolescencia la han marcado mucho también en su autoestima, y también para relacionarse con los demás en el futuro, ¿no? Si, por ejemplo, justo me tocó un grupo que quizás me dejaba de lado o me presionaba mucho para que yo hiciera lo que ellos querían y demás, también en la edad adulta se ven estos rasgos, ¿sí? Como si hubiesen sido mamá y papá, pero porque justamente en la adolescencia las figuras que pasan a ser principales son los pares y no ya tanto mamá y papá, ¿sí? Aunque obviamente esos cimientos que construí con mi mamá y papá también van a influir en cómo yo me relacioné de adolescente con mis amigos, por ejemplo, ¿sí? Bien, lo que también genera este tipo de vínculo que yo tuve con mis papás, si me hicieron sentir valioso o no, de acuerdo a cómo hayan respondido estas preguntas, también me voy a relacionar con los demás. Probablemente yo eh, voy a buscar o a atraer o voy a compatibilizar mejor con personas que confirmen lo que yo siento de mí mismo. ¿Sí? Que diga, "Oh, mira, esta persona, o mi jefe, o un amigo, o una pareja quizá, me hace sentir de la misma forma que me hacía sentir mamá cuando me criticaba sobre algo, o me decía que era lenta cuando hacía la tarea, que no limpiaba lo suficientemente mi casa y que tenía que hacerlo mejor, y tal vez de repente tengo una pareja que me dice algo similar, o me hace sentir de la misma manera, como que me exige demasiadas cosas, o me hace sentir que soy un inútil, o que soy insuficiente, o quizás amistades también, ¿sí? Porque justamente la autoestima, como decíamos, y genera este filtro con el cual miramos el mundo e interpretamos las acciones de los demás, también va a ser que busquemos personas compatibles con esas creencias que vamos generando de nosotros mismos. ¿Sí? La relación con nuestros padres va generando ciertas creencias sobre nosotros mismos. Por ejemplo, esto que decíamos, ¿soy valioso o no lo soy?
soy inútil, soy incapaz o soy capaz de enfrentar lo que me proponga, ¿sí? Soy insuficiente o no lo soy, ¿sí? Soy vulnerable, soy débil, y de acuerdo a ese vínculo, voy a ir formando esas creencias de mí mismo que van a ser de este filtro que nos va a hacer interpretar el mundo de determinada forma y también vamos a buscar en la edad adulta vínculos que me confirmen esas creencias, ¿sí? Porque justamente nuestro cerebro nos busca algo, quizá lo que me hace sentir bien, o lo sano, o lo saludable hacia mí y hacia mi psiquis, mi salud mental, sino busca lo conocido, ¿sí? Lo que le es familiar. Por ejemplo, cuando estamos tristes, mucha gente te dice, ay no, bueno, me pongo a escuchar, estoy triste y me pongo a escuchar música triste y me pongo a recordar cosas tristes, porque justamente cuando nuestro cerebro está en ese modo, busca lo conocido que sea de todo lo relacionado a la tristeza. Bueno, con las transcreencias pasa lo mismo. Vamos a buscar personas que nos confirmen esas creencias que tenemos de nosotros mismos. Por eso es importante, ¿sí?, trabajar sobre la autoestima cuando muchas veces hay un patrón sobre todo en las relaciones de pareja, que me cuentan ciertos pacientes, donde decir, bueno, vengo repitiendo un patrón de relaciones de pareja donde me hacen sentir mal, donde hay control, donde quizás hay diferentes tipos de violencia, no necesariamente la física. Hay que ir justamente a trabajar la autoestima, ¿sí? Porque decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver la autoestima con esto que yo te estoy hablando de las relaciones con el otro? ¿Por qué tengo que trabajar mi autoestima? Porque justamente a partir de esas creencias que yo formo de mí mismo, de ese valor que yo me adjudico a mí mismo, voy a buscar personas que confirmen ese valor que yo siento. Si yo creo que valgo poco, voy a buscar personas que confirmen y que me transmitan que yo valgo poco, o si yo me creo valiosa, por ejemplo, en ese estilo de relaciones, si yo me creo valioso y encuentro a alguien que me dice, me transmite con acciones o con palabras que yo no lo soy, y yo tengo la autoestima lo suficientemente equilibrada, porque tampoco hay que decir que tienen que tener la autoestima alta o baja, sino equilibrada, porque todo en exceso tampoco está bien. Tener la autoestima demasiado alta también es un problema, que no lo voy a hablar demasiado ahora porque sería muy largo, pero también es un problema tener la autoestima demasiado alta. Si yo me creo lo suficientemente valiosa y encuentro una persona que me hace sentir todo lo contrario, que me hace sentir poco valiosa, que me critica, ¿sí? Yo probablemente me pueda correr de ese lugar, porque no es coherente con mi guión personal, ¿sí? No es coherente con lo que yo siento de mí mismo. Ahora, si yo me siento poco valioso y viene alguien y me lo confirma, voy a enganchar automáticamente con ese tipo de personas. Por eso yo siempre digo que cuando venimos repitiendo ciertos patrones de relaciones, quizá tóxicas como se le dice ahora, lo que hay que trabajar es sobre nuestra autoestima y nuestra propia historia, sobre la relación de apego con nuestros padres, que es donde se construyeron estos cimientos, ¿sí?, de la autoestima. Bien, en función de, entonces, bueno, cómo actuaron nuestros padres y cómo respondieron a nuestras necesidades, como le decía, voy a ir formando una medida de cuán valioso soy yo, ¿sí? A partir de cuán merecedor de protección y de afecto soy, ¿sí?, de esa expectativa que genero de mis papás. Yo sé que mis papás están disponibles para protegerme y para brindarme afecto cuando yo lo necesito, me voy a sentir valioso, ¿sí? Es una medida, ¿sí?, cuán disponibles estaban nuestros papás cuando los necesitábamos, es una medida de cuán valioso me voy a ir sintiendo yo. Fíjense cuán importante es esto, ¿no? De decir, bueno, cuán disponibles estaban mis papás, y con disponible hablamos de disponible emocionalmente y no desde el lado de estar presentes nada más en casa, ¿sí? Por ejemplo, como decía, si mis papás me decían cuando no me salía la tarea que era una pavada, que cómo me iba a sentir mal por eso, y me decían que me sentara y que tenía que estudiar más y que me dejara de hinchar, voy a aprender a que mis emociones no son válidas, a que siempre me tengo que exigir para sentirme lo suficientemente valioso. Y ahora, así como les planteé este mini test para que
evaluaran cómo habían sido sus papás con ustedes de niños y que pudieran ver cómo se había construido, cómo se había empezado a construir su autoestima, que luego se fue modificando con otras experiencias, con otras personas, y quizás hasta pueden haber dicho, sí, yo viví todo esto con mis papás que me hicieron sentir poco valioso, pero yo hoy en día me siento valioso, pero probablemente haya algunas cositas que quedaron de ese cimiento de lo que me transmitieron mis papás sobre mí. ¿Sí? Y ahora para evaluar cómo está la autoestima, lo más importante es evaluar el diálogo interno, es decir, cómo me hablo yo a mí mismo. ¿Sí? Y también, bueno, entonces les tengo preparadas unas preguntas para que se las contesten adentro suyo, para evaluar cómo está la autoestima. Y si detectan con estas preguntas que, sí, la verdad que tengo la autoestima baja, qué desastre, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, no pasa nada. Se puede trabajar, ¿sí? Y en general, la forma más rápida o no de trabajarla, porque no necesariamente es rápida, pero sí quizá la única forma de trabajarla es con terapia, porque muchas veces me preguntan tips para aumentar la autoestima, tips para mejorarla, ¿sí? Pero como justamente estamos hablando, como les decía, de algo muy profundo que se genera en los primeros años de vida, en la primera infancia con nuestros padres. Fíjense que es algo súper fundante que generamos como primeros aprendizajes en nuestra vida. Entonces, no es algo tan fácil de modificar y no es que hay tips generales para todas las personas para poder modificar la autoestima. Cada persona tiene una historia con sus padres, algo diferente que ha vivido, entonces no hay fórmulas generales para todo el mundo, sino esa historia es individual y hay que trabajar sobre esa propia historia y que, bueno, en general es con terapia donde se puede ir modificando, ¿sí? Pero sí se puede, no es todo negativo, ¿sí? Bueno, entonces le voy a ir haciendo estas preguntas para que ustedes las vayan contestando internamente y puedan detectar cómo se encuentra su autoestima en este momento, ¿sí? Una de las cosas es, ¿qué te decís a vos mismo en tu diálogo interno cuando te equivocás? Cuando fallás en algo, te equivocaste, te fue mal en un examen, hiciste algo, te equivocaste en algo del trabajo, quizás te hiciste, no sé, una comida, una receta, y te salió mal el postre, la torta, lo que estabas haciendo te salió mal. ¿Qué decís a vos mismo en tu diálogo interno? Pensalo. ¿Cómo suele ser siempre tu diálogo interno? ¿Qué te decís en general a vos mismo? ¿Que sos cómo? ¿Que sos valioso? ¿Que no? ¿Cómo es tu diálogo interno? Siempre nos decimos cosas a nosotros mismos, en todo el tiempo, aunque por ahí no sea tan eh, perceptible, pero si ahora lo pensás en lo cotidiano, en el día a día, ¿cómo es tu diálogo interno? ¿Qué te solés decir? ¿Te solés decir que sos valioso, que haces las cosas bien o no? ¿Te aceptás como sos o te cuestionás todo el tiempo? Tus valores, tus acciones, tus emociones, ¿sí? ¿Los aceptás? A todo eso que sentís, a lo que haces, a los valores que tenés, que guían tu accionar, ¿sí? A los pensamientos que tenés, ¿sí? O te lo estás cuestionando todo el tiempo. Así que te decís a vos mismo que eso está mal, actuar de esa manera, sentir de esa manera o pensar de esa manera. Pensar. ¿Te respetás todo eso? ¿Te respetás tus deseos, tus valores, tus necesidades? ¿Los respetás? ¿O solés resignarlos para agradar o complacer a otros? Con esto quiero decir que muchas veces, en el afán de ser complaciente con los demás, que eso también se genera con nuestros padres en la infancia, terminamos quizás no siendo fieles a nosotros mismos, ¿sí? O yendo en contra quizás hasta de mis valores por agradar o complacer al otro o por conservar una relación, muchas veces también de pareja, termino quizás tolerando acciones que nunca pensé que iba a bancar, pero
termino resignando lo que yo necesito o lo que yo desearía por complacer a ese otro o por agradarle o por conservar la relación a toda costa, quizá. Se ve mucho en las relaciones de pareja. Entonces, respetás tus deseos, valores, necesidades, o muchas veces las resignás por el otro, por complacerlo, o por agradarle, o por conservar el vínculo. Obviamente, observando ese patrón, ¿no? Si se repite mucho en todas las relaciones. Bien, otra pregunta importante es, ¿sentís que tenés un propósito, ¿sí? O una meta que guía tu vida? Y si cada día, cuando te levantás, tenés algo por lo cual te levantás, que te guía, que hace que te despiertes todas las mañanas. Y no solamente es porque sí, sonó la alarma y me tengo que ir a trabajar, obvio, porque me responderían muchos esos, ¿no? Pero si hay algo que te motiva en la vida, más allá de la alarma y que tengo que ir a trabajar, si hay un propósito que guía mi vida, tiene que ver con algo más espiritual y más trascendental que solamente ir a trabajar, porque me sonó la alarma y tengo que ir a trabajar. Si hay algo que guía tu vida, que te motiva a levantarte cada día o que te motiva a transcurrir cada día, algo que disfrutes. Bien. Y otra pregunta muy importante que tiene que ver con la coherencia. ¿Sentís que en tu vida hay coherencia entre lo que pensás, sentís y haces? Y si todo eso está en sintonía, o quizá yo, no sé, siento que tal persona me está haciendo daño, pero no le digo nada, por ejemplo. Entonces ahí no hay una coherencia entre lo que siento y lo que hago, por ejemplo. Si no estoy poniendo un límite a algo que me está haciendo daño, entonces quizá estoy queriendo conservar esa relación, por ejemplo. O deseo, no sé, tengo el deseo de recibirme de tal profesión, pero por complacer quizá a mamá y papá estoy estudiando otra cosa. Entonces ahí no hay coherencia entre mis necesidades y mis deseos y lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, existe una coherencia entre tus necesidades, lo que pensás, lo que sentís y lo que finalmente haces, o está todo en contraposición. Bien. Bueno, esas son las preguntas un poco como para evaluar cómo está la autoestima en este momento. Y si, bueno, detectaste que quizá estas preguntas fueron la mayoría negativas y te diste cuenta que, tengo la autoestima baja. Bueno, no pasa nada, sí, siempre se puede trabajar, se puede modificar, por suerte nuestro cerebro es capaz toda la vida de generar un aprendizaje nuevo. Entonces, te recomiendo que si esto como decíamos anteriormente, la autoestima es algo que impacta en todas nuestras áreas de nuestra vida porque es como un filtro con el cual miramos el mundo, con el cual actuamos, interpretamos las acciones del otro y actuamos con el otro. Es algo muy importante y muy profundo, entonces si sentís que la autoestima te está quizá impidiendo desarrollar tu vida de forma saludable, no dudes en consultar, obviamente, porque esto no deja de ser un material psicoeducativo para darnos cuenta quizá que hay algo que hay que trabajar, pero bueno, obviamente con esto solo no vamos a trabajar nuestra autoestima. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Es el último programa del año, así que bueno, nos veremos el año que viene. Les dejo un saludo grande y que tengan un feliz comienzo de año.